Esto es inequívocamente una señal de la nueva normalidad o de la normalidad a secas. Yo tuve un diálogo con Moisés Barba Magdalena, que no tiene nada que ver con Enrique Miret Magdalena, ni con Ramón Magdalena Nomdedeu. No que yo sepa. No que él sepa, a pesar de que también son profesores de diversas áreas. Él es profesor de... Bueno, soy doctorando. Pero das clases de... He dado clases. ¿De qué asignatura? De filosofía, de teoría del conocimiento y de filosofía de la mente. Teoría del conocimiento y filosofía de la mente. Ramón Magdalena, Nomdedeu es hebraísta, ha traducido los viajes de Benjamín de Tudela. Y Enrique Miret Magdalena, no sé si es filósofo o teólogo o algo así, tendría que sonarte más, pero... No tengo ni la menor idea. A lo mejor es un corredor de carreras ahora mismo. Si no lo recuerdo es porque no es tan legible como... Bueno, pues tuvimos un diálogo, imagino que en plena pandemia. O quizá no. Yo creo que fue después, en 2021. Puede ser... O sea, en plena pandemia. La pandemia ha durado dos... nos dijeron que había una ola, luego otra ola. No debería decir tanto estas palabras porque luego nos cierran el vídeo porque estamos dando mensajes cerrados sobre una materia que solo domina Fernando Simón y solo hay que hacer caso a lo que dice Fernando Simón. Lo estamos usando simplemente como arco cronológico. Nosotros debatimos, sí, cuando teníamos que estar encerrados. Me da la impresión. Yo creo que no. Yo creo que cuando ya no había confinamiento. Porque fue en verano. Yo sé que fue en verano. Bueno, no sé si en 2020 o en 2021. Vale. Pero o sea, confinamiento no había. Aunque no hubiera confinamiento, teníamos que ir con mascarilla por la calle, Sí, lo cual, desde luego, ir por Madrid ahora, venimos de la calle, ir por Madrid con mascarilla, Se te deshace la cara. es lo mismo que te obliguen a quedarte en tu casa. O sea, no hay apenas diferencia entre el arresto domiciliario y el decir, sí, puedes ir libremente por Madrid, pero con mascarilla. Una magnífica prueba de que no es que se haya superado la epidemia, porque yo creo que cada vez hay más casos de estas nuevas variantes de marca, la Omicron, sino que digamos que nuestras autoridades han entrado un poco en razón y han visto que no se pueden poner puertas al campo y ahora podemos debatir en persona con un mueble bar delante, el mueble bar del hotel en el que estoy, en el que por cierto solo hay una bebida alcohólica y es capaz de ser una cerveza sin alcohol, con lo cual quiere decir que no quieren clientes juerguistas y es una medida preventiva. No llega al extremo de poner una Biblia en la mesita de noche como en los hoteles estadounidenses. Sí. Hasta ha cabido aquí una mesita de noche. De hecho, la mesita de noche ni siquiera tiene cajón, esto es mucho más minimalista y austero. Bien, pues esto es estupendo, por fin puedo hablar con Moisés Barba, perdón, sí, Barba Magdalena, sí, es tu segundo apellido, en realidad no estás tan... Sí, perdón, Barba Magdalena. Tampoco tienes nada que ver con Barba Jacob. No. Y también he podido reunirme con el profesor Enrique Bercher de su misma facultad, pero no se conocen porque los complutenses son muchos, con el pintor Jacobo Alcalde, aunque fuera en el Escorial. Y esto podría... Pero también en mi antigua facultad. Yo hice la carrera en la Complutense, pero el doctorado lo estoy haciendo en la Autónoma. Bueno, pero conoces perfectamente el hierro y el patrón de la Complutense. Tengo un aire, sí. Conozco un poco la música. Un poco. Una ligera idea. Hemos comido casi por error en un Vips, que es una idea pésima. Es muy mala idea. El caso es que Jacobo me llevó después de una visita al Prado de 4 horas al Vips del Paseo del Prado, claro, o de Neptuno, porque es lo que hay más a mano y aunque las croquetas están bastante bien, al final sale todo demasiado. Es como el Ryanair de los restaurantes o por el color rojo como el Santander de los restaurantes. No, depende. Y además por el precio que tiene, te esperarías otra comida. Tanto el Santander como Vips tienen esa aura de que son riquísimos y que es algo, de hecho, la propia idea tan antipática de personas muy importantes. Pero en realidad solo son importantes los propietarios, los que van allí son pobres con pretensiones como en Ryanair. Vamos a Milán y al aterrizar aplauden, pues una cosa así. Yo solo he ido porque más arrastrado, tenía ideas mucho mejores. Sí, pero para llegar puntualmente a la hora que me había propuesto, pero bueno, así ya hemos hecho una cata
Me he pedido el unicornio retrasado, el batido azul. Sí, no. ha sido un espectáculo. Realmente, realmente habrá que volver a la Taberna de Los Ángeles, que es mi restaurante favorito acá. El suyo, su propuesta era un restaurante en la Plaza del Biombo, Retrogusto. que no sé muy bien a qué biombo se refiere. Retrogusto, yo tampoco. ¿Es algún chisme No tengo ni de la menor arquitectura idea. urbana? No, pero no hay ningún biombo ahí. Él quería la lasaña con setas. Pero claro, es que ayer nos tomamos un corzo con setas y ya teníamos nuestra dosis de setas. Yo también tengo un vaso, o tenía, pero como soy... Uno de cristal. Sí, tenía un vaso de cristal y agua caliente. Y porque no he querido gastar la suya que... Eso te pasa. Sí, pero yo estoy buscando el vaso de cristal. Bueno, ya aparece... Ah, claro, el vaso de cristal. Sí, ya sé dónde está. Incluso te podría dejar entreteniendo a la audiencia. Sí, venga, voy a coger el vaso de cristal y así deshacemos una de las dudas que yo creo que se plantearán muchos espectadores de vídeos de YouTube. A saber si el youtuber tiene puestos los pantalones. Es decir, si el Rubius lleva pantalones, si Luis Michu lleva pantalones, etcétera, etcétera. Yo sé que no llevaría. Incluso tengo la historia de un amigo que tuvo que atender un juicio. Bueno, juicios, online, entrevistas de trabajo importantísimas. Iba en calzoncillos. Bueno, de hecho no se ha visto, pero efectivamente los llevo. ¿Dónde está el agua? Aquí. Ah, sí, en la nevera, muy bien, estamos aprovechando el mueble bar. ¿Pero Pues- casi en calzoncillos has llegado a dar? ¿O eso no se puede preguntar? No, yo no he dado afortunadamente clase telemática, porque yo ya daba clases a distancia, y las clases a distancia, estamos haciendo propaganda, estamos haciendo publicidad de una marca de agua en concreto, que nos paguen si es así. Yo nunca he llegado a dar una clase telemática, porque yo ya, perdón, sí, en directo, no he hecho un directo, no he hecho un streaming, porque mis clases son a distancia, entonces tengo una plataforma donde cuelgo mis materiales y atiendo a dudas por correo, con lo cual yo no he tenido nunca que televisar una clase. Mis clases televisadas son en diferido, vamos, yo enciendo la cámara y me pongo a hablar, no edito, no hago cambios, pero son pregrabadas, es decir, no hago streamings, no soy un profesor streamer, que es lo bueno que tiene la semipresencial. ¿Y charlas online has tenido que dar alguna? Porque es una experiencia. Tener que dar una charla y encontrarse todo En un congreso... un montón de sí, cámaras apagadas, en de la pantallas Universidad de negras. Granada, en la Universidad de Granada me pidieron una contribución para un congreso, no me acuerdo de qué era, pero yo hablé sobre Chernyshevsky. Supongo que era sobre la época o sobre literatura. Ah, sí, ya me acuerdo, era sobre Dostoyevsky. Y hablé de la influencia de Chernyshevsky en Dostoyevsky. Y lo hice a distancia. Y fue un desastre. Ahora ya me domino más porque compré un trípode. Pero en aquel tiempo lo hacía o bien con esta cámara o una peor, o con una Nikon encima de unas cuantas cajas de pañuelos, encima de la cama y encima de unas cuantas cajas de pañuelos, con una iluminación más que deficiente, que era la que había en mi cuarto. Desde luego tendría que comprar una luz LED como la que nos está iluminando aquí. No ese foquillo que se ve ahí, sino un pedazo de foco. Yo creo que lo hacen pensando en esto, que uno viene a una habitación blanca como esta para fotografiar o mantener diálogo. Encuentros en Madrid. Encuentros en Madrid, que es lo que estamos haciendo, es un libro de Panikkar, pero no me acuerdo de Ramón Panikkar. Además estos fueron cambiando de Panikkar a Panikkar. Bueno, hay un libro de uno de los Panikkar o Panikkar ¿Pero que se llama Encuentros en Madrid? Encuentros en Madrid, que es lo que estoy haciendo, solo que en lugar de un libro es en vídeo. Se verá que hablo mucho más despacio porque bueno, hace demasiado calor. Venimos de la calle, nos hemos quedado deshidratados, no sé, me he comido 10 croquetas o 8 croquetas bastante... Sí, 8 croquetas de Vips. No, yo agradezco un montón que volvamos a la presencialidad. Yo creo que todos los profesores lo apreciamos un montón porque hay una diferencia abismal entre estar físicamente presente y estar a distancia. Yo no sé con qué tiene que ver, pero a distancia los alumnos no hacen tantas preguntas. El alumno que hace... bueno, pero eso es malo, porque nunca sabes, nunca tienes bien cogido el pulso a una clase, así en general, y ya cuando encima no
hacer preguntas porque tienen la cámara apagada, porque están haciendo cualquier otra cosa, porque están a lo mejor haciendo, yo qué sé, ejercicios de otra sometura, lo que sea, y dices, bueno... Pero un bocadillo, o sí, una... Sí, claro, bien. O alguna vez aparece algún alumno, pues eso, fumándose un pito, lo que sea, que es estupendo, pero... Esa es la tónica en algunas asignaturas. Pero están distraídos. No sé si atención al discapacitado o algo así, en uno de los módulos, porque yo enseño por la noche y hay áreas profesionales, bueno, pues me decían algunas profesoras que la tónica era encontrarse algunas de las alumnas con los rulos puestos, un piti, limándose las uñas, en bata, y querían mantener cierta prestancia, cierta dignidad del oficio y que los señores alumnos pues estuvieran bien vestidos, no en bata. Y no con, yo qué sé, no cortándose las uñas. Bueno, a ver, yo no tuve que ver nada especialmente espectacular ni excesivo. No porque no lo hubiera, sino porque tendrían la cámara apagada en cualquier caso. Pero lo que me da la impresión de que lo que se perdía principalmente cuando pierdes la inmediatez física es, primero, el profesor como que ni intimida ni invita. O sea, no puedes hacer cargo, no puedes hacer uso de las bazas que tienes normalmente en una clase simplemente por tener tu cuerpo ahí. O sea, cuando estás encima de una tarima, cuando estás enfrente de la clase, los alumnos pueden estar intimidados o cuando consigues cogerles un poquito el pulso, trabajar un poco de confianza. Eso quiere decir que tenéis tarima. No, la verdad es que, bueno, hay algún aula, la verdad es que lo he dicho pensando en la Complutense, que hay algún aula en el que tiene todavía tarima. Pero en la UAM creo que no. Nosotros hemos perdido todas las tarimas y el retrato del rey, con lo cual... ¿Había retrato del rey? En algún momento. Sí, en la transición. Hemos llegado al extremo, sí, cuando se notaba el hueco, se notaba el espacio en la pared, la mugre en la pared que había dejado el retrato de Franco. Hemos perdido la oficialidad, ya no tenemos ni tarima, ni retrato de la autoridad, ni símbolos de que esto es un edificio del Estado, y mucha gente se cree tan en casa como si estuvieran en su casa cortándose las uñas o echándose un piti. Es decir, que yo ya había visto esa pérdida de dignidad de la profesión en el propio espacio del aula. O sea, no ha tenido por qué llevarse a casa la docencia para que la gente se comporte como en su casa, porque ya estaban como en ella. De hecho, esto me ha llamado la atención lo de la intimidación, que no debería ser en principio la función... No, hombre, claro que no estoy diciendo que es algo que uno deba hacer, no debe intimidar en absoluto, pero al principio, al comienzo, cuando empieza el curso, los alumnos sí que tienen mucho respeto, pero en el sentido equívoco de la palabra, en el sentido un poco de miedo. Al decirlo, me recuerda algo que me ha llamado muchísimo la atención, que es que hay alumnos que están en clase como si estuvieran en su casa mirando a través de una pantalla o a través de una mirilla, y tienen ese síndrome del fotógrafo que, como lo ve todo detrás de una cámara, se cree que no está ahí y le puede volar un pepinazo. Claro. Eso es el síndrome del fotógrafo de guerra o el fotógrafo de manifestaciones que se cree que está fuera, que es un espectador. El fotógrafo, que al hacer la foto desde luego es un espectador, mira por una mirilla, pero olvida que también es un actor y que también está allí, que le pueden borrar la cabeza o le pueden dar un porrazo. Bueno, pues muchos alumnos están tan acostumbrados al lenguaje de las pantallas, de lo visual, de ser siempre espectadores, que cuando están en una clase dicen, pues soy espectador, puedo hacer lo que me dé la gana. Y hablan como si yo no estuviera, o sea, hablan de mí en tercera persona. Esa gente, si son adultos, algo que no vuelvan. Les dejo suficientemente las cosas claras como Pero para... entonces, de alguna manera, estoy percibiendo que en realidad no estaréis tan en contra de todo esto que se habla ahora de la gamificación de la enseñanza. ¿Qué tiene que ver? No sé, bueno, tiene que ver con involucrar al alumnado en el propio desarrollo de la clase. Este tipo de alumnos he dicho que cuando son adultos eso te estoy provocando. Les monto tan pollo que o se enmiendan o no vuelven, y generalmente no vuelven, porque no soy solo yo el que les exige que se integren en el mundo ¿Pero con real. qué cosas les montas el pollo? Con auténticas faltas de respeto, con nimiedades, porque esto de las formas en el aula, cada profesor tiene su perspectiva, y me parece que es la cuestión paradigmática en la que hay que ejercer la virtud de la prudencia. Es algo completamente prudencial, frenético, no sabría muy bien cómo decirlo, pero tiene que ver con que el profesor esté todo el rato consciente de lo que se busca en una clase, de los objetivos y cómo se alcanzan. Porque luego hay muchos profesores que fetichizan
las formas, a lo mejor un poco por reacción pues, a la tendencia de que se pierdan. Pero no hay que ser un fetichista de las formas. Tienen que conservarse en la medida en la que cumplen una función, que es que, en fin, estamos todos atentos, que el alumnado no se olvide y que el profesor tampoco se olvide de que estar en una clase tiene un objetivo, que es la transmisión del conocimiento, que es la enseñanza. Pero cumple esa función, no tiene un valor por sí mismo. Un segundo, no solo se transmite el conocimiento, sino también... La ignorancia. No. Lo que los pedagogos llaman la actitud. No solo se transmite el conocimiento, sino una mínima cortesía que a muchos les falta. Una mínima habilidad social para integrarse con seres humanos y no con bueyes o con bestias. ¿Tú qué harías? Yo estoy dando clase y veo a dos personas que están hablando como si yo no estuviera y voy hacia su mesa para decirle, pues no lo tengo pensado, no sé lo que le voy a decir. Me acerco y entonces estos dos personajes dicen, ya viene, riéndose, y yo les digo, no tiene obligación de estar aquí. Creo que le dije algo más sarcástico, pero dando de la espalda para dejarlo en ridículo delante de toda la clase, no me cuesta. Esa gente no volvió, pero no porque se tomara en serio mi exigencia de que se lo tomaran en serio. ¿En el instituto? No volvieron porque ya no tenían interés ni siquiera en salir de casa y caminar. Pero perdón, ¿estás en el instituto? Sí, en el instituto, en bachillerato, que bueno, no es una educación, no es ni siquiera... Vale, por eso ni siquiera es obligatoria, quiero decir que ni siquiera es obligatoria en el sentido de que si no fueran adultos lo sería. El bachillerato no es obligatorio. El bachillerato no es obligatorio, porque sean menores de edad y sus padres si quieran que estén, puede ser obligatorio que nosotros controlemos que estén, etcétera, y en fin, y que sea obligatorio que nosotros nos responsabilicemos de la presencia en clase de un menor de edad, pero si quieren no van, es decir, el Estado no obliga a nadie a hacer el bachillerato. Pero claro, estos son adultos, a un adulto le puedes decir, evidentemente usted no quiere estar aquí. Váyase, o sea, no, es evidente. Está claro que usted ni quiere estar aquí, ni sabe cómo estar, ni se hace un favor a sí mismo, ni me lo hace a mí. Acabe con esta ficción y váyase. Pero en los cursos donde son menores de edad, lo único que puedes esperar es a que cumplan los 15 años, creo que son 15 años, que es cuando pueden irse a su casa ya. Creo que, no, quizá 18, no lo sé. Yo tenía muchos alumnos a los que les he estado teniendo que hacer programas dificilísimos y complejísimos, alambicadísimos, de adaptación curricular, porque era gente que básicamente no quería hacer nada. Y venga a hacer informes e informes, y un día dejan de venir y pregunto, ¿qué pasa? Pues que ha cumplido 15 años, y pasa, ya se va a vender tomates al mercado o algo así, lo ves por la calle moviendo, andando con los brazos colgando, o sea, un trabajo absolutamente perdido e innecesario por una cuestión numérica, de que tengan 15 o 18 años o una cosa así. Pero si no quieren, no quieren, no puede hacerse nada. Tú puedes decirle esto en la universidad. ¿Qué hace usted aquí? O sea, ¿qué hace usted aquí? También ocurre que en la universidad yo no he tenido ningún problema de ese tipo. Alguna vez ha habido alguna clase con algunas personas, pues, porque en principio que hablan un poco, claro, pero basta con decírselo una vez para realmente avergonzarlos por completo. En principio nosotros debemos impedir que esta gente os llegue, o sea, nosotros somos los que separamos el grano de la parva, el grano de la paja, y por eso tenéis un público un poco más consciente de dónde está. Hombre, también porque la gente que se mete en una carrera de filosofía por lo general es porque o le interesa la filosofía o le interesa verse a sí mismo con filósofos o lo que sea, pero le interesa estar ahí de algún modo. Sí, no es lo mismo que una carrera de derecho o una carrera de... No, entre todo no es lo mismo que un instituto, en el que realmente un chaval a los 14, a los 15 años lleva toda la vida, lleva 14, 15 años sentado en un taburete y no sabe qué más hace ahí. Yo este año he tenido una afluencia incomprensible de gente que clarísimamente no sabía dónde se había metido, y no es porque le dijéramos que ese no era su camino, porque se lo habíamos dicho, sino porque, yo qué sé, vio que con el aprobado COVID, con el aprobado por imperativo legal, con todos los aprobados regalados que ha tenido por el sistema hasta ahora, pensaban que ¿por qué no ahora también? Y hemos tenido un montón de gente que no tenía ni los conocimientos básicos, pero eso no es un problema. O sea, no saber... Llegar a bachillerato sin saber leer ni escribir no es un problema. No, es un ejemplo. Vale. Que llegar al bachillerato sin saber leer ni escribir no es un problema tan grave como llegar al bachillerato sin querer hacer nada.
porque una cosa tiene remedio y la otra no. Y ahora, claro, ahora volvemos a lo que tú me habías dicho de la gamificación. ¿Qué arregla ahí la gamificación? Que yo llamo ludificación, porque gamificación es lo que me comí anoche, el gamo que no era corzo, era gamo, el gamo con arroz. Eso es gamificación, meterse un gamo con arroz y setas. La ludificación. La ludificación. Vi un debate entre Alejandro Dolina y otro argentino. ¿Este es famoso, Alejandro Dolina? Que Sí, es un profesor que es un locutor radiofónico, no sé si será profesor, pero es un locutor radiofónico. Y un matemático le decía que había que aprovechar lo divertido que tienen las matemáticas para atraer a los alumnos. Y Alejandro Dolina decía que no había por qué, que estudien matemáticas por el valor que tienen las matemáticas en sí y no por ninguna relación. Y era muy divertido porque ambos... Pero es un debate falso. Están debatiendo sobre cosas distintas. ¿Un debate guionizado? No, estoy diciendo falso en el sentido de que están hablando de cosas distintas. Tal y como lo has presentado, uno está hablando de qué manera hacemos que los alumnos se involucren más en la clase. El otro está hablando el matemático decía que había que configurar un programa que reuniera las cosas divertidas, en tanto que Alejandro Dolina decía que había que organizar un programa que contuviese las cosas importantes. Vale. Ya, bueno, sí. Las cosas necesarias, mientras que el otro se conformaría con que, aunque no fueran las cosas principales, fueran cosas que incitaran a seguir estudiando. ¿Y tú vas con el segundo? Lo divertido del debate es que los dos decían que era un asunto ríspido, muy ríspido. Yo voy quizá más con... Es que no se puede seguir ninguna de las dos posturas a rajatabla. Quintiliano es el primero que habla de esta ludificación y de lo útil que es, por ejemplo, que los niños aprendan las letras con dados, con cubiletes, con letras. Y Quintiliano es el primero que diseña algunos juegos de clase. Pero uno no puede fundamentar sus lecciones en un 100% de juegos. Tú me pides que use los juegos, ¿tú los usas? No, claro que no. ¿Qué juegos? Claro que no. ¿Por qué no? Pues, ¿qué juegos? ¿Cómo es en epistemología con juegos? O sea, lo que les... A ver, con juegos. Hombre, les pido que hagan ejercicios, que busquen ejemplos. Hombre, podríamos considerar incluso... Haz un ejemplo de un problema que tiene, pero es en ese sentido de juego, de que como es un tema que puede interesar, pues que la gente practique, que lo haga. Podríamos considerar el experimento de la cárcel de Stanford, aunque es un poco un fraude, es bastante un fraude, podemos considerarlo un juego. Bueno, puede considerarse un juego. Claro, es que estás abierto a una ludificación. Puede considerarse un juego. Del aula. Sí. Perfectamente lo puedes hacer. ¿Pero por qué me lo preguntabas? ¿Por saber si lo uso o...? No, por la manera en la que habías hablado antes de estar en contra de las formas y de estas cosas. Y decía, bueno, no, perdón, ya recuerdo, cuando has hablado de que los alumnos estaban como detrás de la pantalla. Eso es, que están como enajenados de la clase. Y digo, bueno, pues ese tipo de cosa que pecando por exceso, yo, digamos, aplicando un poco de ¿cómo se llama? De generosidad, ¿no? Sí, que desmonte un Ready Player One. No, lo que se dice es que a lo mejor la gente que está a favor de esta ludificación, a lo mejor lo que está reaccionando es a eso, a ese síndrome del fotógrafo. Pero es que precisamente lo que necesitan... Precisamente lo que necesitan es salir de ahí. Si tú eres un soldado raso del ejército estadounidense y te han entrenado de manera que consideres que todo lo que ves es un videojuego, eso es un peligro bastante grave para ti. Lo que tienen que hacer no es entrar en más juegos, lo que tienen que hacer es salir de ellos y darse cuenta de que hay circunstancias de la vida en las que, a diferencia de casi todo lo demás que van a vivir, no son espectadores, sino actores. Claro, bueno, pero, o sea, a ver, yo no tengo ni idea de esta literatura, pero entiendo que de lo que habla la gente cuando habla de la ludificación de la enseñanza es de... Pues, sí, de lo que hablaba Quintiliano, pero llevado al 100% de la... Pero es juego no en el sentido de pinta y colorea, ¿no? Es en el sentido de que los alumnos o sea, ser capaces de transmitirles los contenidos de tal manera que de alguna manera ellos asocien una recompensa a aprender esos contenidos. Sí, un terronazo. Sí, eso es Mary Poppins. Pavloviana. No, es Mary Poppins con un poco de azúcar, estas cosas. Sí, o sea, tratamos a los alumnos como perretes a los que enseñamos trucos. Bueno, normalmente tratamos a los alumnos como perretes a los que enseñamos trucos.
Me parece No eras tú. No, yo no. Y cuando vamos, como mi vida de estudiante, toda la vida me he sentido un poco, pues eso, amaestrado. Me sentan en una silla, hay un tipo que viene a hablar y en algún momento espera que levante la pata. No sé. Digamos, entiendo el espíritu que alienta todo esto de la unificación y estas nuevas pedagogías y todo lo que tú quieras. Otra cosa, que es lo importante, es el detalle y saber si funcionan y cumplen la función que queramos que cumplan todas estas nuevas tendencias. Pero lo que quiero decir es que se puede suponer una buena intención detrás de todo esto. ¿Tú cómo das clase? ¿A tus alumnos De una manera muy estándar. ¿A tus alumnos los tratan de usted? No. Eso no es tan estándar, eso ya es una decisión. En realidad para mí no, a mí nunca me han tratado de usted en las clases. Para mí la decisión sería tratarlo de usted. Y alguna vez lo he considerado, he hablado con amigos y yo nunca he encontrado razones lo suficientemente fuertes como para hacerlo. Sí que creo que se debe mantener, conservar y respetar una distancia entre el profesor y el alumno, porque es útil, para que no se olviden de que... No es útil. No, que es útil. No es útil, es imprescindible, necesario y... Pero es necesario, ¿quieres decir que es un fin en sí mismo? Yo creo que no, tiene una utilidad, ya te digo que no solo van a aprender epistemología, también van a aprender a comportarse en sociedad, se supone... En mi clase no, en mi clase yo les supongo que saben comportarse en sociedad. Por eso si no supongas tanto. Bueno, pero la cuestión... Vale, pero lo que quiero decir es que si en mi clase no se saben comportar como adultos y como ciudadanos, yo no tengo por qué aguantarlos y no tengo por qué darles explicaciones de por qué les he hecho. Les he hecho y ya está, y me pongo las frases. ¿Y si un alumno al que echas? Bueno, claro. Es decir, yo ya no tengo que educar ciudadanos, tú sí, yo no tengo que educar ciudadanos. Un poco más bajo porque Perdóname. seguramente hay gente durmiendo la siesta, como ayer que grabamos en el Palacio Real, pero antes en ópera había mendigos durmiendo, no la siesta, sino ya durmiendo, incorporándose al reino de Morfeo. Con esto del agua me has desorientado. ¿Qué es lo último que habías dicho? Sí, lo de que hay... No mantener una distancia más tiempo. No, pero después de lo de mantener una distancia. Bueno, pareces fetichizar esa distancia entre profesor y alumno. Es decir, yo creo que sirve un fin, por ejemplo, tratar de usted puede servir al fin, pues eso de mantener esa distancia. Pero yo puedo mantener esa distancia utilizando otros recursos sin crear, por ejemplo, una distancia excesiva. Es que me fijo más en el tono, en el volumen que... Sí, por eso me cuesta... Me entusiasmo y... Sí, porque claro, eso es un detalle importante que contrasta con lo complutense, porque yo al llegar a El Escorial me di cuenta de que hablaba muy alto, en un tono declamatorio que no es el que tienen los profesores en la Complutense. Los profesores en la Complutense no sé cómo darán clase, pero hablan entre susurros. Yo no sé si es que en las clases, en las aulas, hay micrófonos. Algunos lo utilizan. Claro, entonces puede ser que algunos de estos profesores que hablan susurrando tengan micrófonos. Pero me llamó muchísimo la atención y alguien me dijo que efectivamente no se les oye. Algún exalumno de la Complutense me dijo que los profesores llegan allí susurrando. Bueno, incluso Federico Corriente, que no sé si será de la Complutense o de la... Federico Corriente empieza las clases susurrando en árabe, según me han contado, en el dialecto más cerrado que puede, para que los alumnos no vuelvan, claro. Sí, lo que te iba a preguntar es... no entra en todo esto, pero sí es siempre tenemos que estar de vigilancia educada, que es el perjuicio que tenemos las gentes educadas, que es tomarnos unas molestias que los maleducados no se toman y de las que prescinden. Yo ayer no podía hablar alto porque había mendigos durmiendo, ahora no puedo hablar alto porque estarán durmiendo la siesta. En cambio, el maleducado vive en un mundo sin barreras, es el heliogábalo de la creación, lo domina todo, a costa de quienes sí que nos ponemos límites y respetamos las barreras. ¿Qué pasaría si echas a un alumno y no se quiere ir? Y estaba pensando, seguramente es que en la Complutense además tenéis seguratas. Bueno, no sé si hay algún segurata, pero no sé si compartido entre varias facultades. En la Complutense no lo sé. Pero lo puedes llamar. Bueno, llamaría primero un bedel, no sé. Un ujier, vamos. Nosotros sí, bueno, tenemos un conserje o un bedel. Sí, hombre, algún recurso habrá para echar a alguien que esté imposible. Pero no es su función. Tienes razón. La función... Francamente, es que nunca me he preocupado porque nunca he tenido porque que echar mano de conserje. Un bedel sí que... Y sobre todo se va con uniforme, pero supongo que eso ya no existe.
No, claro. Los uniformes de los bedeles universitarios, eso ya no En la existe. Complutense había alguno que iba muy bien vestido. Pero no era un Iba uniforme. No, creo Con que no. botones dorados ni nada. No, no, no. ¿Ves? Esa es otra cosa que ayuda a que se pierda el prestigio de una institución. Se pierde la tarima, los botones dorados de los bedeles, se pierden los retratos institucionales y al final la gente se considera